Cielo aquí. Vivamos el cielo en la tierra. Bienvenidos al episodio número 13 de nuestro podcast. Por fin podemos retomar estas grabaciones. Hay que celebrar, hay que celebrar. Casi que no. Tiempo sin verte. Hace rato la gente que venga, que ustedes que pues, la gente nos, es que la gente. Es la gente. Claro. Que el anillo para cuándo, que Steven qué, nosotros Steven qué, y Steven está ustedes casado. qué, entonces todos, entonces que no, por fin pudimos retomar. Gracias a Dios, muy felices de poder compartir. Gracias una vez más a Steven que nos acompaña, que dispone de sus equipos, de su tiempo. Por ahí alguien nos dijo, es que yo ya quiero a Steven. Para que oren también por él, o sea, oren por nosotros, oren por Steven, por su familia, por sus proyectos, para que siempre el Señor se manifieste. Gracias a quienes lo hacen, gracias a quienes apoyan, gracias a quienes ven y a quienes comparten ese contenido. Estamos muy felices de retomar, además porque estamos en un tema muy álgido y tuvimos la tentación de decir, para que no quedemos mal con la gente, cerremos esta temporada, pues como, pero no, dijimos, pero ¿por qué vamos a cerrar? No, cerremos más bien unos días, vámonos a vacaciones, dejemos que la gente viva sus fiestas, permitámosle a las personas vivir estas como festividades de 24, 31, Puente de Reyes, y retomamos con este tema tan álgido, no lo toquemos así, como someramente, porque es un tema que merece trabajarlo con pinzas de cirujano. Tal cual, estábamos hablando en el episodio anterior, para quienes de pronto llegan inmediatamente a esta y no han visto los otros, pues en el episodio anterior estamos hablando sobre ese amor casto, ese amor maduro, ese amor que es un don recíproco, y quedamos en que hoy íbamos a hablar, en el siguiente episodio, íbamos a hablar de cómo lograrlo. Dimos los argumentos de por qué vivir de esa manera, pero bueno, ¿y cómo lo hacemos? Que es la gran pregunta que nos hacemos no solamente en esa área, sino en todas las áreas prácticamente, que uno dice, ¿qué hago? Y después, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Casi que el primer argumento que hoy vamos a tocar es que nosotros tenemos que tener muy buena convicción cuando queremos hacer algo. Por eso empezamos en el capítulo anterior y creo que una parte del anterior a ese también, a hablar de los argumentos sólidos, porque cuando tú tienes una estructura sólida de algo y tienes convicción sobre eso, te es más fácil llevarlo a cabo. Así que nos tomamos casi capítulo y medio para hablar de los argumentos y las razones y que esos argumentos nos permitan tener como una base para que esa convicción arrastre la conducta, porque eso es lo que dice la neurología. La neurología dice, es que en el cerebro primero está la convicción, luego el sentimiento y luego la reacción. Entonces, si yo necesito, Mauro necesita tener una reacción sana, santa, frente a la parte sexual, primero sí o sí hay que trabajar en el sentimiento. Pero el sentimiento se trabaja desde la razón, desde la convicción, desde los argumentos sólidos, científicos, entendiendo que el Señor no es un Dios caprichoso que simplemente nos pone ciertas leyes, ciertos anhelos por el deseo solo de amargarnos la vida, no, sino que el Señor de verdad tenía claridad de que era lo mejor para nosotros. Por eso, si tú estás viendo este capítulo y no has visto el anterior, es bueno que te devuelvas porque casi que ese es el primer cómo. Sí, y sin las razones son la gasolina de la mente. Si la mente no encuentra razones de peso, no se va a ir por un camino determinado. Y si no conoce un protocolo, no tenemos un protocolo previamente acá, que todos lo tenemos, aunque sea inconsciente, pero si no tenemos el protocolo ideal o el camino ideal, el proceder ideal, jamás va a convertirse en una posibilidad para nosotros. Por eso estamos planteando este camino y hoy vamos a hablar de 6 elementos o principios que nos van a ayudar a que eso sea una realidad de nuestra vida. Tenemos que dejar de contestarle a esos adolescentes, a esos jóvenes que lideramos, que lo hacemos es porque es pecado, o sea, pero ¿por qué es pecado? ¿Cierto? Entonces, claro, esos 6, entonces vamos a arrancar con el primero, de cómo lograr vivir una vida más santa, más pura, en castidad, cómo lograr contener un poquitico esa parte sexual cuando estamos muy alborotaditos. Lo primero es frenar para reparar. ¿Cómo así? Esto tiene que ver como, y lo hacemos con la analogía de un carro. Tú tienes un carro, el carro está malo, está fallando, tú notas eso mientras vas manejándolo. Y la recomendación siempre será, venga, si el carro está malo, llévelo al taller, déjelo en el taller. En el taller lo dejan quieto, lo revisan, miran qué tiene, lo sanan, lo curan, lo reparan. Y cuando está listo, lo vuelven a poner a andar. Y nos referimos a que sí, es cierto.
hay relaciones de pareja que pueden seguir caminando y logran estar en castidad. Nosotros tenemos unos amigos que vivieron muchos años sin vivir en castidad cuando se conocieron con Dios. Ellos les dio esa convicción interior y lograron vivir en castidad 2 años antes de casarse. Se puede, pero hay otras relaciones en las que no, en las que ya ha cogido mucha ventaja la situación y es mejor parar emocionalmente, porque si sigues andando ese carro de tus sentimientos, vas a terminar dañándolo más. Cuando hablamos de esto de frenar o de parar para reparar, es entender que la castidad es un fruto que viene de la mano con el dominio propio. Y los frutos, como su palabra lo dice, si pensamos en un árbol, pues nos hace pensar en algo que está afuera, que se da después de todo un proceso de siembra, de raíces, de crecimiento. Y uno de nuestros errores y de frustraciones es que pretendemos vivir la castidad sin haber parado y reparado, es decir, un proceso de sanación. Si mi corazón no está sano, si mis emociones no están medianamente calibradas, va a ser imposible vivir un proyecto de castidad. Por eso es que hablamos de parar, porque si queremos llegar a que eso sea una realidad, debo estar interiormente en condiciones para poder vivir. Yo quiero hacer una cuña, no lo habíamos como cuadrado aquí entre nosotros dos. Voy a ser muy sincera. La verdad, este tema sexual o por ejemplo adicciones como la pornografía, la masturbación, tienen, o sea, hay muy pocas personas en nuestra iglesia que están entrenadas para ayudarle a alguien a salir de eso. Y a veces buscamos consejería, buscamos líderes, buscamos sacerdotes, monjas, buscamos laicos para que nos colaboren y no hallamos como respuesta. Voy a hacer una cuña porque tú tienes un seminario muy tremendo, además porque ha sido como, digamos, el testimonio de Mauro. Entonces Mauro se ha dedicado a leer, a estudiar, primero por convicción propia y personal y después con el fruto de ser un testimonio muy especial. Y ese entrenamiento en sanación, en esa parte afectiva, se llama Desnudando el Corazón y él lo tiene como una, ¿qué? Eso es como un curso, ¿qué? Sí, es un taller virtual que pueden hacer y lo pueden adquirir en la página web de nosotros, www.cieloaquí.com, buscan Desnudando el Corazón y es un taller de profundización distinto al Congreso de Desnudando el Corazón, o sea, allí es más de profundización, es muy, Experiencial. muy, muy bacano. Eh, Pero si tú dices como, bueno, yo necesito como unos recursos porque yo siento que mi director espiritual como que no sabe mucho del tema, yo he buscado sacerdotes y no me han guiado bien, yo te invito a que hagas este curso que además demasiado, nosotros a veces hasta peleamos por eso, demasiado económico, es muy asequible y yo sé que lo puedes hacer. Si no lo puedes hacer por la parte económica, también nos escribes al interno y resolvemos. Pero eh, lo hablo es porque sí es verdad, a uno no le enseñan en la academia, no creo que a un sacerdote lo cojan en la academia, en la teología ya cuando está estudiando en el seminario y le expliquen cómo ayudar a un joven a salir de este tipo de adicciones, de vicios. Pero sí, y en este punto es importante elegir quién me va a ayudar a reparar ese carro para poderlo volver a andar. Es el mecánico, es importante, sí, señoras y señores, sí es importante. sí, totalmente. Porque pues sucede como con un mecánico, ¿no? Hay personas que realmente están capacitadas para solucionar el problema y hay quienes dejan el carro igual o a veces hasta peor. Entonces, cuando decimos, ojo, cuando yo digo, por lo menos desde mi parte, este primer punto de parar para reparar, no necesariamente es terminar la relación, desde mi perspectiva. Hay casos en los que sí, porque no se está convirtiendo en ayuda adecuada, sino en piedra de tropiezo. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Pero aún así, ellos paran en Dios y mira que sigue la experiencia juntos. O sea, esto de parar para reparar es decir, voy a hacer un alto, voy a entrar y voy a trabajar en mí. Y también, esto ya quizá pues sea muy polémico y no sea muy desde la experiencia religiosa, pero yo creo que uno tiene que poner entre los bienes mayores, porque tú puedes parar, reparar, puede que sea una pareja que está luchando y que tienen un montón de cosas muy buenas, pero que ese es su punto de caída. Y yo no sé, ya cada uno verá si justifique el desechar esa relación solamente por ese aspecto, cuando hay un montón de cosas buenas versus parejas que pueden llegar a vivir en castidad, pero que hay un montón de otros puntos en los que no están bien.
Lo dejo ahí, puede ser polémico, yo sé, y es algo a profundizar y aristas y todo, pero pues cada uno decide también frente a eso. O sea que el primer punto casi que debes de discernirlo en tu corazón. A veces el cómo implica que nosotros paremos la relación para repararnos. O parar pues la práctica, ¿cierto? Negativa que estás viviendo para poder reparar tu corazón y poder continuar y buscar un buen mecánico, es decir, una persona que te guíe ese proceso de sanación. Punto número 2. Identificar los disparadores. Esto es de lo más importante en el proceso, porque cuando uno se va por uno de los dos caminos, ya sea el de la castidad, el de la lujuria o el del desorden afectivo sexual, como lo queramos llamar, o el del corazón generoso, como queramos llamarlo, se da porque hay disparadores, o sea, es como en una carrera y está el pito o el disparo y entonces uno en sus marcas listo fuera y ¡pum! Salió. Hay algo que me detona irme por este camino del virtuosismo o de la virtud y hay algo que me detona irme por el camino del vicio. Virtuosismo, ¿existe esa palabra o te la Sí, acabaste de me inventar? la estoy inventando como canta. No, yo creo que existe, creo. Preguntémosle a ChatGPT. No creo. No, sí, el virtuosismo, claro, existe. Sí. Ajá. Bueno, no, aquí hay una cosa interesante. Ve, cuando nosotros hablamos con una persona que tiene adicciones, además porque la sexualidad es muy adictiva y lo es porque genera muchísima oxitocina, porque genera incluso o segrega en nuestro cerebro las mismas sustancias bioquímicas de la cocaína, de la heroína, de la marihuana, o sea, hay muchísimo placer en la parte pues como sexual. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces le ayudamos a las personas a entender qué es lo que te dispara y la gente piensa que es que lo que me dispara es algo morboso y no. Saben que se vio muchísimo en estudios que se hicieron que lo que dispara esa necesidad del cerebro de buscar oxitocina en lo sexual es los estresógenos. Y los estresógenos, tuvimos por ejemplo el caso de un adolescente que tenía una adicción a la pornografía, a la masturbación, y empezamos a averiguar, a orar, a pedir al Espíritu Santo discernimiento para que miráramos cuál era su detonante, y nos dimos cuenta que siempre que veía su cuarto desordenado, siempre terminaba viendo pornografía en la noche. Y no era nada morboso, o sea, ni siquiera tenía que ver absolutamente nada con el tema sexual, pero eso lo estresaba tanto a él que su cerebro segregaba cortisol, que es la hormona del estrés, e inmediatamente su cerebro empezaba a decir, ¿cómo contrarresto ese cortisol? ¿Cómo busco oxitocina, que es la droga que lo contrarresta? Y en el caso de él no es el alcohol, no es las drogas, es la sexualidad. Entonces, un punto importante en esta parte es detectar qué es lo que me está detonando para yo caer en este tipo de prácticas o para ser un poquito más débil en esa área con mi pareja. Exacto. O sea, justo Cata nos lo decía al inicio de este podcast de hoy. Las acciones están precedidas de sentimientos. Entonces, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué emoción es la que está ahí activa? Me está llevando por este camino. Entonces podemos hablar del estrés, es uno, pero la tristeza es otro. Porque así como participa en la parte sexual la oxitocina, también la dopamina. Y la dopamina, la oxitocina y la serotonina son esas hormonas que disfrutamos muchísimo. Porque la oxitocina es la del vínculo o la del amor, la dopamina es la del placer y la serotonina la llaman la de la felicidad. Por lo tanto, cuando uno está triste, uno dice, bueno, ¿qué hago para alegrarme? Y uno busca, algunos lo llamarán ladrones dopaminérgicos, es decir, formas que no son las más adecuadas de obtener dopamina. Nos dan dopamina y la dopamina no es que sea mala, o sea, nos hace sentir bien, nos hace sentir placer, pero no, es como yo lo llamo dopamina de mala calidad, en el sentido de que se agota muy rápido, no perdura y después nos trae el displacer. Entonces buscamos frente a esa tristeza algo que me alegre, es como un shot de alegría y entonces ahí es donde me voy por un desorden sexual y después viene la culpa y después viene la tristeza de haberme ido por un camino que no quería. Y se repite el ciclo, porque esa tristeza que genera la culpa me genera otra vez cortisol y me genera la necesidad de buscar más dopamina. O sea, eso se vuelve un ciclo adictivo, que así se llama incluso científicamente, ciclo adictivo, y hay que detectarlo y tenerlo muy claro, tan claro que a veces hay estudios que han expresado que muchas personas caen los domingos a las 4 o 5 de la tarde y lo hacen porque a esa hora se genera cierto vacío existencial,
Melancolía. cierta melancolía. El Entonces Sunday el blues, creo que lo cuerpo llaman. necesita, o sea, como buscar una fuente de abastecimiento. Y para eso también se contrarresta muchísimo con una buena capacidad de tener amigos, porque la amistad trae o fortalece de alguna otra forma como el tener con quien llevar mi tiempo de manera profunda, de manera chévere. O sea, nosotros nacimos para ser seres sociales. Entonces, si nuestra relación de pareja de pronto se ha extinguido mucho el uno con el otro, si solamente tu mundo es él y nadie más, o ella y nadie más, va a ser más difícil para ti, por ejemplo, el tener fuentes de abastecimiento que te permitan sentirte acompañado, sentirte feliz, quemar Valioso. energía, sentirte valioso, ir a tomar un café, ir a jugar fútbol, compartir con las personas, ir a cine. Y toda tu vida se trata del otro y que el otro abastezca todas esas necesidades. Bueno, hay muchos disparadores, aquí no nos da el tiempo para trabajarlos todos, está la culpa que es otro, está la indeseabilidad, o sea, hay diferentes disparadores. En el taller, por ejemplo, los pueden encontrar y en otros espacios también. Vamos por el tercero. Ok. Listo. Tercero, sí. Número 3. Disminuir los ambientes de riesgo. Sí, sí, sí. ¿Por qué te Vamos a ser muy ríes? ¿Por qué te sinceros. ríes? Me da mucha risa porque yo recuerdo mucho que cuando yo era muy alborotada, además que uno tiene unas edades en que uno es muy alborotada, como 17 No, años. la adolescencia es terrible para eso. O sea, los adolescentes que están viendo esto, mírate con ¡Qué paciencia. dolor para ti! No, yo era alborotada, entonces yo estaba disminuyendo los ambientes de riesgo y tuve un noviecito que no, yo todo el tiempo quería bluginear con ese novio, yo no, o sea, yo no, yo vivía muy alborotada. Ferrado se estaba No, riendo. no, es que me dio risas por lo siguiente, ya me van a entender. Para los que Entonces, no saben qué es blue jeanear, ujú, ujú. no les vamos a abrir la mente en ese No, y momento. lo peor es que yo creo que los que no saben qué es bluginear son los adoles, porque los adoles yo creo que ya no usan ese término. Somos nosotros los viejitos No, los yo que creo que ya ellos van al grano. Sí. Entonces, bueno, bluginear. Como yo quería, ¿cómo lo explico? Besos así apasionados. Hoy en día lo hacen bailando reggaetón. Ah, sí. Y con O cualquiera. sea, vas. Bueno, no, pero el punto es que yo era muy alborotada, entonces yo necesitaba disminuir mis ambientes de riesgo. Entonces, un ambiente de riesgo muy grande era que, pues, en mi casa me daban mucha libertad, entonces yo mantenía sola en mi casa y entonces él a veces subía, es que ayudarme a cargar el morral, subía que porque yo estaba muy encartada, si no es que le daban ganas de hacer pipí, entonces subía al baño, subía porque tenía mucha sed, bueno, y entonces terminábamos dándonos Cualquier besos, excusa. sí, terminábamos dándonos besos apasionados, además porque uno en este proceso de castidad, uno se miente mucho a uno mismo. O sea, la persona a la que más se miente uno en este El proceso, uno autoengaño. mismo, el autoengaño. Es una cosa tremenda. Entonces, bueno, no, el ambiente de riesgo es que no puedes subir a mi apartamento nunca. O sea, a menos de que haya una reunión familiar y hayan como 30 personas ahí en esa sala, pues. Pero, o sea, fue tanta el alborote, porque uno adolescente es tan alborotado que terminamos diciendo que el ambiente de riesgo, literalmente, era que él ni siquiera me podía traer a la casa. O sea, ni siquiera podía estar en el parqueadero, porque si estaba en el parqueadero, sí o sí, por cualquier excusa, iba a terminar subiendo a la casa. Entonces yo decía, uno llega a un punto en que el límite es cero, es que todos los espacios que vamos a compartir en pareja, sobre todo cuando uno es muy joven y está muy alborotado, son espacios más bien públicos, más bien sociales, más bien es a ir a comer, a hablar, ir a cine, jugar bolos, ir a un camping, pero camping con otros, o sea, ir a un camping, no en el pueblito paisa, ir a un camping en un lugar donde podamos compartir, pero intentar de todas las formas posibles como empezar a detectar cuáles son esos ambientes. Hay 3 cosas que me gusta siempre recordarle a las personas y eso tiene que ver con disminuir los ambientes. Está ambiente de pecado. Incluso en la parte del coaching, por ejemplo, nosotros manejamos el diseño de ambientes. Hay ambientes de triunfo, hay ambientes de fracaso. Y el ambiente, dirán algunos, siempre termina ganando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar el ambiente. Si no preparo el ambiente, si no preparo el entorno, ese entorno me va a jugar en contra y voy a estar a merced de ese entorno. Va a estar vulnerable. Entonces, intervenimos sobre los entornos. Desde la parte espiritual, hablamos de ambiente de pecado
caída en pecado y estado de pecado. Hay ambientes que no son pecado, pero me hacen vulnerable para para que la ocasión, como dicen por ahí, me haga un ladrón. La ¿Es ocasión hacia el pecado ladrón. ver Netflix con la novia? No. Pero Si se ponen a ver buscando a Nemo, terminan buscando a Nemo. no, uno se puede poner a ver, te lo juro, El Rey León y termina pecando porque es que uno está ahí en una cama. La luz tenue, El Rey León, el otro al lado. No hay nadie en la casa, estamos acostados. Te come el tigre. Ya, o O sea, sea, sí. ese ambiente, no Ese es ambiente que no no es se puede. pecado, ver películas no es pecado, pero exacto, vamos a caer, vamos a exacto. caer. Por eso es que uno dice, ir a una discoteca, Mauro, si voy, es pecado. No. No, o sea, no, pero Pero. es un ambiente de riesgo para ti, ya sea para el alcohol, ya sea para la promiscuidad, ya sea para terminar coqueteando. ¿Vos te acordás de una vez que nos dieron que iban a celebrar el cumpleaños de un amigo tuyo en una discoteca? Y yo toda puritana, no, no vamos a una discoteca. Y tú, sí, pero es que es simplemente que, bueno, fuimos ahí, pues cuando llegamos y tenían ese amigo tuyo arrinconado, dos viejas, No me acuerdo, que pero lo te tenían creo. bailando reggaetón, que mejor Sí. dicho, y que nosotros decían, pero ¿qué le pasó? Pero ¿qué fue lo que le pasó? No voy a decir el nombre. Y que lo tenían, mejor dicho, y cuando le preguntamos, ay, ¿qué te pasó? Pues, ¿quiénes eran esas viejas? Y él es que no, yo no sé. Ella, una me sacó a bailar y la otra se unió. Hay Casi sale abusada. entornos, hay ambientes de caída, ¿No te de acuerdas? tentación, no me acuerdo. En la 10. No, Sí. no, ya sané eso. Ya que no lo olvido. Entonces, eso se trata de optar por una vida de prevención. La sociedad no ha sido educada. Nosotros que somos del área de la salud, uno maneja mucho lo que es la prevención. Nos invitan a manejar. Es la forma correcta, la mejor, no correcta, sino la mejor forma de enfrentar la vida es desde la prevención. No nos han enseñado a eso, no lo tenemos instaurado. Cuando hablamos de ambientes, de entornos, estamos hablando de, hey, vive de una forma prevenida. Que no tengas que después tratar la enfermedad, sale mucho más costoso. Así es. Vamos por Siguiente punto. número 4, tener hábitos saludables. Ay, sí. Ustedes no van a creer, pero un hábito saludable para nosotros sopesar este tema del alborote sexual es el deporte. Vea, usted en el deporte quema toda esa energía, porque es que mire, una cosa es que yo le diga a Steven, por ejemplo, si le estoy librando un proceso de sanación, Steven, tú no eres un ladrón. Steven, tú no eres, no sé, un engañador, un mentiroso, pero yo cómo le voy a decir, Steven, tú no eres sexuado. Es que es el problema de sanar este tipo de áreas. Nosotros somos sexuados, Dios nos hizo así. Entonces, No está mal. no está mal. Entonces hay que quemar esa energía por otro lado, porque nosotros somos eso también. O sea, hace parte de nuestra. El deporte ayuda mucho. O sea, hacerlo de forma regular. Ahora, si tú eres de los que se inyecta, en estos días me decía una paciente, es que todos los del gimnasio que se inyectan a testosterona y todo mantiene más alborotados. Es exacto. Todo en exceso es malo. Entonces, si tú te vuelcas hacia el gimnasio y le das todos los días 2 o 3 horas, antes no te va a ayudar porque va a producir más testosterona y la testosterona te lleva a lanzarte. Va a ser contraproducente. Y hay gente que dirá, no es que nos queramos volver moralistas, hay gente que dirá, a mí el gimnasio no me ayuda porque yo veo muchas viejas bonitas allá. Entonces, bueno, salga a trotar, coja un lazo, vaya al parque y hace barritas. Trata, pues una de las prácticas, muy buena práctica porque te ayuda como a quemar toda esa energía sexual y como toda esa energía y esas ansias, el deporte. ¿Cuál otro, amor? El ayuno, por ejemplo. Wow, ese es muy importante. El ayuno es fundamental. A mí, por lo menos, ha sido de las prácticas que más me ha ayudado junto con el ejercicio, pero principalmente el ayuno, a ejercitar la voluntad. Eso tiene que ver con un ejercicio, un fortalecer la voluntad, y el ayuno fortalece la voluntad. De hecho, por esos tiempos, con otras intenciones, estamos en tiempos de ayuno los miércoles. A través de las redes sociales he estado
invitando a mis seguidores a que se unan conmigo en miércoles de ayuno con otras intenciones, pero en el fondo esto fortalece la voluntad y es una forma de prevención también, de higiene interior. Es una práctica que todas las religiones la tienen en común y eso nos tiene que decir algo. Si todas las religiones, aún las politeístas, practican el ayuno, y es que hay una riqueza cultural, ancestral, podríamos decirlo ahí, muy grande, de reconocimiento de sus ventajas. Entonces, practícalo y va a ser muy buen resultado. Muy, muy buen resultado. Bueno, tenemos además también el alimentarse sanamente. Es otra de las cosas que yo recomiendo porque el placer del paladar tiene mucho que ver con el placer sexual. El que controla también esa parte, controla también la parte Para alguien me sexual. decía una vez como alguien visto, pues alguna vez has visto uno de esos orientales gordos, ¿no? Y entonces una persona, una influencer que viajó a Japón, decía es que con razón la gente aquí es tan delgada, porque la gente se alimenta súper bien. Es más, el caldo que ellos toman es así de transparente porque literal es un caldo que solamente tiene como sabores muy suaves a hierbas. O sea, son personas que se alimentan de forma muy correcta. Yo noto tanto eso, o sea, es como una cosa mala que yo tengo. Yo noto mucho eso en las personas, la forma en cómo se alimentan. No porque yo me alimente súper bien, no, ojalá yo pudiera lograrlo, pero sí es algo que a mí me genera mucha búsqueda. O sea, yo quisiera alimentarme de forma muy correcta porque pienso que este organismo es algo que debemos de cuidar, es una casa, es un templo. Entonces eso hace parte también de nuestras prácticas y que tiene que ver mucho con la parte de los deseos, los instintos. Tal cual. Y con los pecados capitales, que los pecados capitales son los pecados principales que detonan otras. Ujú, Entonces la gula es un pecado capital y ujú. cuando uno vive desde la gula, eso le abre las puertas a un montón de cosas en nuestra vida que nos esclavizan. Cuando hablamos de pecado, hablamos de forma equivocada de vivir, que no nos va a generar cielo, placer, felicidad, paz, sino todo lo contrario. Entonces, cuidarnos de los pecados capitales es cuidarnos de un montón de cosas que traen consigo y está conectado ahí todo eso de la gula, también la pereza, como la llaman, la madre de todos los vicios. Y por ejemplo, cuando hablamos de hábitos de vida saludable, también nosotros estamos hablando de contenernos, es que eso también son formas de ayuno, contener las redes. Hay personas, por ejemplo, en el iPhone se puede, no sé si en otros celulares también, creo que sí, creo que es algo del Instagram. Uno puede decir, yo todos los días le quiero dedicar al Instagram media hora no más. Ujú, Entonces a la media hora el Instagram se te cierra, ujú. sí o sí. O sea, no puedes seguir pues como mirándolo. Sí, en otros celulares se puede. O Uno le sea, puede poner un límite a la aplicación. eso como límites a las aplicaciones, empezar a decir yo todos los días voy a sacar media horita para leer, entonces empezar a cumplir con ese tipo de cosas, porque si tú eres capaz de contener tu tiempo y administrarlo, vas a ser capaz de contener tu cuerpo a la hora de librar una tentación. Ujú. Vamos por el quinto. El quinto es algo que tocabas ahora, el límite cero o punto de no retorno. Ujú, Identificarlo y manejarlo. ujú. ¿Por qué es importante eso de el límite cero o el punto de no retorno? Que tú decías ahora que, por ejemplo, no era simplemente que no subiera, sino que el solo hecho de estar La en la portería, portería. sí, es muy importante porque cuando nosotros nos sentimos frágiles y humildes, detectamos que hay cosas con las que ya no vamos a poder y eso hace que nosotros podamos tomar decisiones a tiempo. El límite cero tiene que ver mucho con eso, o sea, que nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, de alguna u otra manera podamos ser honestos con el otro. Porque claro, yo lo deseo, es que es mi pareja, está bien que lo desees, es más, si no lo deseas, hay algo de qué preocuparte ahí. Pero el límite cero me va a ayudar mucho a colaborar un poco, a que no se puedan dar las cosas y no se pueda llevar pues como a un nuevo nivel. Ujú. Yo lo hablaba con un amigo y esto puede sonar como contrario a lo que nos hablan, por ejemplo, desde el crecimiento personal de algunos enfoques, y es que le dicen, hey, tú eres capaz, tú eres capaz, tú eres capaz, mentalízate. Y sí, esa programación tiene su valor, pero también tiene su riesgo, porque trae sus ventajas el reconocerme débil, reconocerme frágil. Entonces, hablando con este amigo, él me decía, yo desconfío de mí. Y como desconfío de mí, entonces me pongo límites. Y me parece muy valioso porque la palabra también lo dice. El que se crea fuerte, que tenga cuidado y no caiga. A veces nos las damos de muy fuertes, yo estoy muy bien, no va a pasar nada, todo está bajo control y ¡pum! Claro, te convertiste en una ciudad sin murallas.
Y cuando somos una ciudad sin murallas, somos presa fácil. Cuidado con ser ciudad sin murallas. La palabra también lo dice. O sea, el hombre necio es como una ciudad sin murallas. El sabio tiene una ciudad amurallada, fortificada, no de puertas cerradas. Tiene las puertas abiertas, vive con tranquilidad, pero tiene sus centinelas. Y eso habla del límite cero. Saber cuál es mi punto de no retorno. Todos pueden menos yo. Porque uno se la juega en otros ámbitos, en si los otros pueden, yo también. Pero ven, ¿cuál es mi límite? Porque los límites de Cata son distintos a los límites de Mauro y los límites de Mauro son distintos a los de Steven y distintos a los tuyos. Entonces hace parte del conocimiento personal y el crecimiento personal real es conocer mis debilidades y saber, yo no puedo. Ellos pueden hacerlo, pero yo no, porque eso para él no es una tentación, para mí sí. Eso a él no lo hace temblar, pero a mí sí. Por lo tanto, me pongo límites porque sé que va a haber un momento en el cual que voy avanzando, llega el punto de no retorno y voy ya de caída. Y lo peor es que el enemigo lo que hace con la culpa es tan triste. Yo lo he explicado muchas veces, o sea, la culpa es diferente al arrepentimiento. El arrepentimiento, como lo dice 1 Corintios 7, lleva salvación, trae fruto. Es incluso súper importante en nuestra experiencia de fe. Es una de las claves más profundas que nos deja el cristianismo, porque ahí somos conscientes de que somos frágiles. Y un buen arrepentimiento genera sí o sí salvación. Pero la culpa trae otra cosa, la culpa trae sí o sí muerte. Y la culpa es como que yo no voy a ser capaz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Genera tanta desesperanza interior y tanta autorrecriminación. Y esa sensación como de, Señor, si tú no me castigas, entonces déjame, yo me castigo, pago por mis pecados y vuelvo donde ti sano y perfecto porque tú te lo mereces. Pero en realidad necesitamos a Dios en los momentos más frágiles y débiles. Y esta culpa lo que hace es que nos entrampa en un círculo vicioso de desesperanza y no nos da gasolina para salir de ese pecado, porque nos da una mentira. Y la mentira es tú no vas a ser capaz de salir de ahí. Eso es falso. Nosotros no somos animales instintivos. Nosotros somos seres racionales, simbólicos, más avanzados que animales, que podemos entender y tener la convicción de poder sanar y hacer cosas diferentes. Pero la culpa nos hunde. Entonces, sí es importante este límite cero y este punto de no retorno, porque el caer reiterativamente nos lleva más a culpa que a arrepentimiento y eso nos hunde más. Y el no reconocerlo es actuar con soberbia. Y el soberbio siempre cae. Dios levanta a los humildes. Los soberbios se caen, se caen. Entonces, la humildad es reconocer mis límites y mis capacidades, mis fortalezas y mis debilidades. Y cuando soy humilde, cuando me reconozco débil delante de Dios, Él me hace fuerte. Y puedo experimentar que ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, como dice Paulo. Y cuando Cristo vive en mí, es Él dándome la fuerza, el dominio propio. Eso de lo que yo carezco, Él viene a ponerlo en mi vida. Pero cuando yo no lo reconozco porque me siento fuerte, entonces le estoy diciendo a Él, no te necesito, yo solo soy capaz. Y me comen los leones. Pues, y es muy polémico lo que voy a decir. Yo no estoy muy de acuerdo en que las parejas de ahora, de novios, les encanta viajar. Puede sonar moralista, pero les voy a ser muy sincera, o sea, yo pienso que eso es un plan de esposos. Volvemos otra vez al tema de ahorita. Hay cosas que no son pecado, pero que la ocasión hacia el ladrón. O sea, Exacto, no es pecado, pero es un ambiente, sí, un claro. entorno O sea, de pecado, es y es decir, un de momento que tentación. uno comparte es con el esposo. Entonces, se van para Cartagena, se van para San Andrés, se van para un hotel. No, es que simplemente queríamos tener un día de sol. No, es que simplemente queríamos hacer un viajecito. ¿Eso es pecado? No, viajar es pecado, no, pero es muy fácil que si ese viaje lo hacen los dos solos, muy seguramente van a pasar cosas mucho más allá de lo que están permitidas. Eso, Y perdón, era algo que nosotros hacíamos, o sea, muy poco, siempre los viajes que tuvimos fue por misión, normalmente, no fue como de planes y cuando estábamos, llegamos a dormir en lugares distintos. Mm, porque eso cuando yo también, fui a visitar a Mauro, por ejemplo, a Ecuador, yo me quedé en otra casa que no era la de Mauro. Cuando fuimos a Miami una vez,
nos quedamos en cuartos separados y ahí había gente viviendo, o sea, no era como en la misma casa solo los dos en un cuarto, Ujú. sino en Sí. cuartos separados. Porque la carne es débil, o sea, porque es la sensatez. Entonces uno dice, pues si yo quiero esto, debo hacérmelo fácil, Sí, porque el cerebro prefiere lo fácil. sí. Si yo no le, para generar hábitos, yo debo ayudar a que sea fácil. La facilidad genera repetición, la repetición genera familiaridad, la familiaridad genera consistencia y la consistencia genera un nuevo normal. Y cuando las cosas son mi nuevo normal, pues ya se me hace natural. Fracasamos porque empezamos modo difícil y lo difícil es poco familiar y al ser poco familiar lo rechazamos y por eso no logramos nuestros objetivos. Entonces nos la pusimos fácil. O sea, nos gustamos, nos atraemos, hay química, hay tentación, está todo. Venga, ayudémonos a disminuir poniéndonos límites. Ibas a decir algo que te interrumpí, ¿te acuerdas o se te Se me olvidó? olvidó. Bueno, vamos con el último punto, Ok. El último punto para disminuir, para el cómo que es el más importante, enfrentar, es el más importante y por eso lo dejamos para el final. la oración. Sí. Hay cosas que nosotros en nuestras fuerzas no vamos a poder lograr. Yo creo que esto es gracia también. A mí hay algo que me parece muy interesante. O sea, en la iglesia, en las iglesias del Nuevo Testamento, habían, o en las comunidades, habían muchos dones, pero los dones reflejaban las necesidades de ese lugar. Y hay unas dos comunidades del Nuevo Testamento en donde aparece el don de la castidad como regalo de Dios. Y cuando uno entra a hacerle exégesis a esa comunidad, se da cuenta que es que eran comunidades muy afectadas como por una cultura griega. Los griegos eran súper promiscuos y era muy cultural, era como normal, natural, incluso La homosexualidad, por ejemplo, la también. homosexualidad era una práctica muy frecuente y los maestros podían tocar, manosear a sus discípulos y eso era normal, natural, como decir algo común que pasaba en cualquier esquina. En los griegos, no en los judíos, sino en los Ajá, griegos. en los griegos. Entonces, muchas comunidades luchaban, ¿cierto? Como contra estos pecados sexuales, promiscuidad, dificultades, y aparece el don de la castidad como una respuesta también de Dios que hay que pedir, porque somos débiles, somos frágiles, necesitamos de Dios para lograrlo. Entonces, un adolescente una vez me decía, entonces yo le tengo que pedir a Dios amor para amarlo. Y claro, ahí está el gran secreto de nuestra fe. Hay alguien también que le decía, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Necesito pedirle el don de la fe para creer en él. Imagínense eso tan interesante. Porque el adolescente me decía, entonces somos muy mendigos, o sea, yo tengo que pedir el don de la fe para creer en él. O sea, él me da para que yo le dé lo que él me da. Y sí, sí, hoy qué rico que aceptemos que somos tan débiles que necesitamos pedirle al Señor que nos dé el regalo de tener autocontención para poder guardarnos delante de Él en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Eh, la palabra dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, dice algo muy concreto. Y es, sin mí, nada podéis hacer. Cuando Él se presenta, Jesús se presenta, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Está diciendo, es un contacto muy frágil. Cualquier cosita lo desprende. Y la oración es fundamental porque nos dice eso. O sea, sin mí, nada podéis hacer. Y ojalá guardemos esto en el corazón frente a cualquier proyecto. Por eso debemos ser personas orantes. Porque si no, no vamos a darle vida a lo que viene del Espíritu. De la carne nace carne, dice también el Evangelio de Juan cuando estaba dialogando con Nicodemo. De la carne nace carne, del Espíritu nace Espíritu. Si no oramos, va a salir carne. Si oramos, va a salir Espíritu. Depende de lo que quieras producir. No es una obligación que ores, pero ¿qué quieres? ¿Qué resultados quieres? ¿Quieres espíritu que surja de nosotros? Los frutos del espíritu, necesitamos orar. ¿Quieres que surja de tu interior los frutos de la carne? No ores. Y vamos a terminar como perros y gatos en nuestro matrimonio. Pero si oramos, vamos a vivir rico. Y otras prácticas espirituales que acompañan esa oración, como la Eucaristía. Hay momentos en donde yo les he dicho a mis pacientes, ve, vos tenés que afrontar esta situación. Ay, qué rico vos que salís a las 5 del trabajo, que te metas a la Eucaristía de 6. Averiguate una que quede por tu trabajo. Las Eucaristías en semana son más cortas y te da tiempo de tener un tiempo más larguito de oración al final.
Hay unas de 7 de la mañana, hay personas que madrugan a las 5 al gimnasio. No vamos a madrugar nosotros a Eucaristía. Hay gente que dice, no, yo estoy frecuentando el hacer la práctica del rosario. Hay personas que dicen, no, definitivamente a mí me gusta mucho es tener tiempos de ayuno, como le decíamos ahorita. Otras personas dicen, no, yo estoy como teniendo unos tiempos en donde estoy leyendo un libro espiritual que me está ayudando mucho, estoy leyendo la palabra de Dios y estoy haciendo la lectio divina. Entonces, tener todo ese tipo de prácticas espirituales, que así como los entrenamos en el gimnasio, nuestro cuerpo, y uno dice, no, este día hago bíceps, este día hago tríceps, este día hago cadera, claro, también a nivel espiritual es importante que oremos, pero también que no descuidemos la lectura de la palabra, pero también que no descuidemos el ayuno, pero también que no descuidemos la Eucaristía, pero también que no descuidemos el rosario, pero también, o sea, que podamos como ser muy integrales en nuestra espiritualidad, porque definitivamente esa es la roca que nos va a sostener, somos débiles. Ujú. Así es, busca la mejor forma de orar. No te satures tampoco, porque la saturación nos saca de poder cumplir también los objetivos. O sea, nos llenamos de tantas cosas que no hacemos ninguna. Eh, Elige, piensa cuál es tu forma, cómo conectas más con Dios, las riquezas que hay en la iglesia, y hagámoslo. Y ahí hay un tema muy importante, también cuadra con tu pareja que los dos tengan la misma visión, porque es muy difícil cuando una persona jala para un lado y la otra no. Alguien hacía esta comparación, es como si tú estuvieras en un balcón y tú estuvieras tratando de subir al Subir al otro. otro. ¿Quién tumba primero a quién? ¿El que está abajo o el que está arriba? Entonces, la verdad es esa. La verdad es que necesitamos parejas que tengan la misma convicción que nosotros en esta área, porque si no va a ser muy complejo, ya que los dos somos sexuados. Va a ser discusión, va a ser pelea. Bases de fragilidad, yo siempre voy a tener que contenerte a ti, pero entonces cuando yo esté débil, ¿quién me contiene a mí? O sea, cuando los dos están, mejor dicho, para el mismo lado y tienen la misma visión, no hay yugo desigual, entonces la otra vaca que va jalando no se cansa más y no le pesa más la vida y esta experiencia que es un poco más compleja. Pero sí o sí, las parejas que yo he conocido que lo han logrado, las parejas que yo sé por convicción que han sido castas hasta el matrimonio, son parejas súper divertidas, que les encanta hacer deporte juntos, que son personas que se idean planes juntos. Por ahí, por ejemplo, hay un restaurante aquí en Medellín que uno pinta porcelanas mientras come, personas que dicen vamos a salir con los amigos, vamos a orar con ellos, vamos a hacer una vigilia con ellos, vamos a compartir una buena tarde de bolos, o sea, son personas creativas que están viviendo su noviazgo a profundidad porque va a llegar el matrimonio y vas a estar sexualmente con esa persona 50 años de tu vida. Exacto, Vas y a y a viajar con esa pasear. persona solo 50 años de tu vida. Así es que queremos mucho el placer inmediato, en todos los Sí, sentidos. Pensemos a largo plazo. El éxito consiste en eso, tomárnoslo en leve. cómo terminamos, no en cómo empezamos. Por eso es Sí. éxito, salida, Ah. es cómo termina. De Esa es ahí viene la palabra éxito. está relacionado, Sí. como éxodo, que es camino de salida. El éxito no es cómo empezamos, el éxito es cómo terminamos. Por eso es la Sí. santidad también. Ser santos no es cómo empezamos, es cómo terminamos este camino. Es pensar en la meta, es pensar hacia dónde vamos. Nuestro destino es el cielo. Y por eso hacemos planes para que eso sea así. Vean, la gente nos ha preguntado mucho porque ya vamos a cerrar este Sí, porque nos estamos episodio. alargando. Y entonces ustedes dos en qué quedaron. Pues la historia de nosotros dos. Habíamos hecho este paréntesis en la parte sexual para decir que para nosotros fue una convicción el tema de la castidad. Pero en el próximo capítulo seguimos contando un poco acerca de nosotros dos que, cómo fue el tema entonces de terminar casándonos, ¿cierto? Y terminar viviendo esta aventura llamada hogar. Y en lo que vamos. Así que sigan conectados. Recuerda darle like, suscribirte, activar la campanita, compartirlo y orar por nosotros. Sobre todo el tema de suscribirse. Suscríbase, hágale tin, tin, tin. Hágale clic a esa suscripción porque eso es importante para nosotros y compártela con esas personas que de pronto están luchando con eso, que necesitan unas palabras de aliento, un apoyo más intelectual, más espiritual. Es una manera también de evangelizar. Somos ciberapóstoles. Y lo último que quiero decir que me acordé, mira, si tú estás luchando con esa parte afectiva y sexual, no mires solamente esa parte. Mira en qué áreas estás bien. Ay, la gente se obsesiona mucho. Sí, Se o sea, siente muy no mal. somos solamente sexualidad. Tu vida no se centra, perdón, en ahí. No lo voy a decir porque pronto nos censuran, pero ahí. No eres solamente No, eso. y es guachecito. Mira
cómo estás en otras áreas que estás bien. Y eso te va a servir de detonar alegría para que puedas también salir de ahí. Nada, de todo corazón, una pareja de esposos que nos ama mucho y que quiere que de verdad podamos juntos luchar esta cotidianidad que a veces es tan difícil. Sabemos que esto es un tema complejo, los amamos mucho. Esperamos que les guste este 13º episodio de podcast de Cielo aquí para que vivamos el El cielo cielo en la tierra.